¿Cómo se sentiría ser 100% independiente, libre? Y me visualizo a mí mismo en mi vida cotidiana. Pero ¿cómo me movería por la vida? ¿Cómo sería mi estado de ánimo? ¿Cómo vería el futuro? ¿Cómo vería el pasado? ¿Cómo me sentiría en este mismo instante si no hubiera ningún imposible? ¿Qué emerge en el corazón? ¿Y cómo se comportaría mi mente? ¿Cuál sería su respuesta entre las circunstancias externas? ¿Qué estaría generando a cada instante? Saboreo por unos instantes ese sentimiento, esa experiencia de ser ilimitado. Y respiro y abro los ojos. Bueno, bienvenidos de nuevo. Em, con esta luz así, vamos a ver cómo nos comunicamos. Eh, Quisiera que me compartieran en una palabra o dos o tres la experiencia que emergió, sin pensarlo mucho, como cuál fue el sentimiento. Paz. Alegría, Ujú. plenitud, Plenitud, qué lindo. no culpabilidad. ¿Y qué sería lo contrario a no culpabilidad? Y para los que están en la internet, estamos hablando ahorita de cómo se sentiría uno si estuviera 100% libre, visualizando un posible futuro cercano, digamos. ¿Alguien más? Sopa. Despreocupada. Creación, ¿Perdón? creación. ¿Creación? ¿A qué te refieres? Cuando eres libre, Creas. todas las posibilidades son creables. Ujú. La creación. Excelente, muy lindo. Ujú. ¿Ibas a decir algo? Ah, ok. Ujú. Qué bonito suena todo eso, ¿verdad? Ahora, otro ejercicio. Este es un poquito más imaginación también. ¿Qué tal si llegara un genio de la lámpara en este instante? ¿Qué siento que tendría o quisiera yo pedirle a ese genio? ¿Verdad? No tienen que contar si no quieren, pero si se ven a sí mismos en su vida y su estado interno ahorita, ¿qué creen que sería ese deseo? Estamos hablando más internamente, ¿verdad? Pero pues, si pudiera cambiar algo, por así decirlo, mágicamente, con solo una frotadita de lámpara. ¿Pero quieres un deseo más profundo o un deseo más banal?
¿Qué crees que queríamos aquí? Querríamos aquí. Sí, más interno. Porque veo aquí en la internet alguien dice, la libertad para mí trae paz y responsabilidad. Gracias, Verónica. ¿Qué más? Y esto es como diferente, una cosa es la experiencia y la otra cosa es donde estoy ahorita parado, como para llegar ahí. Pero digamos que hubiera recetas mágicas, solo para jugar, digamos. Para mí mucha ¿Pedirías paz? paz, Ok, muchas cosas. ok, Que tal vez ya he perdido algún. ok, gracias. ¿Querías decir algo? Creo que No sé si no. creo Ok, que lo que yo te diga, ok. Ujú. porque con la paz puedes construir. Muchísimas cosas. Yo estaba pensando yo que primero digo, "Ay, un poco de seguridad, sí, ¿verdad? Pero si no está en paz, Es tan importante la paz. Sí. Ajá. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea que no sea paz? Que está muy bien la paz, ¿verdad? Pero para enriquecer, amor, amor, ¿te dirías amor? Ujú. Ok. Y es que para los que vienen por primera vez, ¿verdad? Aquí en el Raya Yoga nosotros hablamos que ya somos paz, que ya somos amor, ¿verdad? Pero la cuestión es que nos hemos alejado tanto de ese estado que entonces, ¿qué es lo que se ha vuelto común? Si no es a un genio, porque sabemos que no existe, pues a Dios o a los demás o, ¿verdad? Las circunstancias, buscamos que las cosas de afuera cambien, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sentimos adentro? ¿Verdad? El título de la charla de hoy es Los derechos internos como secreto o descubrir esos derechos como secreto para buscar, perdón, para sentirnos libres, ¿verdad? Para sentir esa independencia, ¿verdad? Entonces aquí en el Rayo Yoga ese concepto a mí siempre me ha fascinado, que es la idea de que en realidad todos nacemos con derechos, ¿verdad? Ahora están los derechos humanos, que entre seres humanos se han hecho una declaración muy bonita, ¿verdad? No sé si ustedes los conocen, son muy interesantes. Derecho a, ¿saben algunos? Derecho a la vida, muy bien. Libertad de expresión, eso es lo que es muy importante aquí, ¿verdad? ¿Qué más hay? A las creencias, a las ideas, hasta la propiedad, ¿verdad? Muchos algunos son como más hacia adentro, otros son más hacia afuera, pero en realidad, ¿cómo vivimos la vida en la sociedad actualmente? ¿Verdad? Y no me quiero meter mucho en política ni nada de cosas así externas, pero la idea del Raya Yoga, que es lo que queremos compartir tal vez el día de hoy, es que si nosotros empezamos a reclamar o reivindicar esos derechos, a sentirlos que son míos, internos, entonces eventualmente la independencia, ahí está. Ya no me siento que necesito pedirle a un genio por la paz o por lo que sea, amor, pero voy a ir poco a poco a sentir que es mi derecho, ¿verdad? Porque si tú sientes que eso es tu derecho, no tienes ni que pedirlo, pero tienes que como que, ¿verdad? Defenderlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo defendemos la paz? ¿Cómo defendemos la pureza? ¿Cómo defendemos la sabiduría, el amor, la felicidad, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos reconocer esos derechos, reconocer lo que somos y que ese estado que eventualmente anhelamos para nuestra vida, pero que consideramos que es muy difícil llegar ahí, ¿verdad? Porque estamos muy lejos de ese estado, cada vez más y más podamos ir
sintiéndonos más y más familiares a para que no tengamos ni que pedir, pero nada más lo despertamos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de los derechos internos antes de hablar de cómo es que los perdimos, si es que sienten que los hemos perdido, ¿verdad? Porque si yo digo, de verdad soy paz, o tengo, digamos, el potencial para ser pacífico, pero llamo a la paz y no viene, ¿verdad? Ahí es donde, pues de alguna forma, ya no me siento que es mi derecho, tal vez, ¿verdad? Ya no me siento así naturalmente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, derechos internos. Regresar a sentirme cómodo con lo que anhelo para mi vida. Regresar a sentir que en realidad eso me pertenece y no es algo que yo tengo ni que ganarme, ni que tengo que portarme bien para que tener esa recompensa, ¿verdad? O cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí en el Rayo Yoga nosotros hablamos de valorar nuestra propia existencia desde la perspectiva de que somos seres como viajeros espirituales, teniendo una experiencia física en esta tierra, pero que cada uno de nosotros es único, ¿verdad? No hay dos iguales. Entonces, si yo empiezo a ir reconociendo mi propia individualidad, mi propia especialidad, digámosle así, entonces ya no necesito tal vez compararme o copiar o desear ser como como dicen, el zacate más verde del vecino, ¿verdad? Porque entonces ya estoy valorándome a mí como soy, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver que las dos cosas están relacionadas. La independencia con de verdad poder sentirme como yo quiero sentirme, ¿verdad? Eso es lo que le decimos aquí, reivindicar nuestros derechos. Sí tiene sentido un poco lo que estoy diciendo. Entonces, si hablamos de derecho a expresión, ¿verdad? En el mundo externo hablamos de derecho a poder expresar lo que querramos decir, en tener una opinión, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo como ser espiritual, como alma, pueda poder expresar eso que últimamente soy en mi esencia y nunca sentir que tengo que pedirle a alguien por esa paz o ese amor o esa felicidad, ¿verdad? ¿Qué tal si ese es mi derecho innato de por solo haber existido en este mundo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo llegara en algún momento a sentirme así, ¿verdad? Derecho a conciencia también es otro derecho de los seres humanos, ¿verdad? En el caso de nosotros aquí, en los temas espirituales, ¿verdad? La conciencia es una palabra, pero clave, ¿verdad? Para poder crear un cambio en nuestras vidas, abrir nuestra perspectiva hacia las cosas, escoger, tener la capacidad de ver diferentes opciones y de escoger como yo quiero ver y sentirme, ¿verdad? Y de hecho la compañera que hablaba de derecho, bueno, habló de la seguridad, ¿verdad? Incluso lo pensó, porque eso es algo muy importante también, ¿verdad? Sentirnos seguros externamente en este cuerpo. Queremos que el cuerpo esté bien, queremos que tengamos un entorno seguro a nuestro alrededor, un lugar donde vivir, etcétera, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿qué sería un derecho eh, a la seguridad? ¿Cómo me sentiría yo como ser espiritual 100% seguro? ¿Verdad? Yo al responderme esa pregunta, yo llego a la conclusión que tengo que conocerme, ¿verdad? Y conocerse no es que le guste el rosado en lugar que el azul o cosas así, ¿verdad? Pero conocerte de que de verdad tú puedas conocer, bueno, valga la redundancia, conocer tus propias potencial, tus habilidades, tu capacidad para poder surgir en medio de lo que sea que estés a tu alrededor, ¿verdad? O sea, esa fuerza interna, podríamos decirle, ese poder para poder tener esa resiliencia para seguir adelante en un medio que es caótico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese derecho también diría uno que es de cuidarse. Y ahí es algo que a veces no se nos ha inculcado desde niños muchísimo, ¿verdad? Porque
una cosa es cuidarse a que no te quemes, ¿verdad? O que no te pase algo externa físicamente, pero ¿cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos nuestro estado de ánimo? ¿Cómo cuidamos nuestra conciencia, ¿verdad? ¿Se han fijado, por ejemplo, el día de hoy, cómo se han sentido? ¿Han tomado un tiempito para poder reflexionar al respecto, para poder examinarse, para poder revisar a ver si necesito esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, todas, hay muchísimo. Yo entre más sigo estudiando este camino, más me doy cuenta que cuidarse es un tema gigante, ¿verdad? Desde cómo uno se habla a uno mismo, ¿verdad? Desde cómo uno se permite en las relaciones y en las conexiones con los demás eh, respetarse y respetar al otro, ¿verdad? Pero todo eso requiere conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia realmente es la clave para todo. Y por eso hablamos de derechos, ¿verdad? Porque la idea es crear conciencia de mis derechos. Incluso en la Declaración de los Derechos Humanos se habla de derecho a la familia, ¿verdad? Más en estas sociedades latinas, ¿cómo viviríamos en familia, verdad? Digamos, el sistema de apoyo que tenemos que es súper importante, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Ahora, como almas, ¿cómo me vería yo con ese derecho a la familia, ¿verdad? Yo estuve jugando, como se están dando cuenta, traspasar los derechos humanos hacia los derechos del alma, por así decirlo, ¿verdad? O sea, como ya viéndome más desde adentro y no yo solo como ser humano dentro de la sociedad, pero como desde mi realidad interna, ¿verdad? Y es que aquí en el Raya Yoga está este otro gran tema de la familia espiritual, ¿verdad? Tenemos la familia física y tenemos una familia espiritual también. Y como sabemos, está esa fuente de todas las cualidades que sería como el papá de los tomates, ¿verdad? Que también puede ser mamá, puede ser cualquier cosa que uno quiere que sea, en términos de cualidades que puede expresar este ser. Pero si yo no siento ese sentimiento de pertenencia a esa familia, ¿verdad? Empezando por ahí, entonces, ¿cuál sería mi relación con esta persona, este ser, esta fuente, como le queramos decir, este océano, ¿verdad? Entonces, muchos hemos crecido en diferentes tradiciones espirituales y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto yo entonces empiezo de verdad a reclamar o a reivindicar esa capacidad de poder sentir que todo lo que es de esa fuente me pertenece? Y no es que tengo que portarme bien para ganármelo o pasar pruebas, pero que en realidad solo haber nacido un hijo de un papá o de una mamá tiene derecho a lo que sea sin haber hecho nada, solo por nacimiento, ¿verdad? A todo lo que es de sus padres. Entonces, ¿qué tal si yo también pudiera tener esa libertad, ese espacio para de verdad sentirme así de cómodo con este ser, ¿verdad? Donde no es que esté malo pedir, ¿verdad? Yo le puedo pedir a mi papá que me ayude en algo, pero que yo de verdad no me sienta como, ¿cómo decirlo? Como menor, como alejado, como con distancia, ¿verdad? Sino que yo tenga la confianza de decirle, papi, écheme una mano aquí, ¿verdad? Eh, bueno, y esos son algunos que capturé, ¿verdad? Pero era como para empezar a calentar esta idea de los derechos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten al respecto de ver las cosas así? ¿Tienen algún comentario, algo que quieran agregar? Y mientras les doy chance para que piensen, leo que estaba diciendo aquí Yolanda, muy a menudo olvidamos que somos luz, paz, amor, y eso es lo que yo pediría. Ah, ok, esto está un poquito atrasado, ¿verdad? Lo que está hablando del genio, que me ayude a volver a ese estado, ¿verdad? Que es lo que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué captan? ¿Qué sienten? ¿Les gusta? ¿Les gustaría vivir en una vida donde uno sienta que todo ya está así, genio ya vino? O sea, pero en realidad, ¿quién es el genio?
¿quién sería el genio? Nosotros mismos, de un lado. Y de otro lado, porque podría haber dos genios. Empieza por nosotros mismos, ¿verdad? Porque si yo no me veo con derecho, de siempre me voy a digo, pero me voy a irrespetar, ¿verdad? No voy a darme el lugar que merezco dentro de mi propia creación incluso, ¿verdad? Dentro de mis capacidades de que yo tengo ese mundo interno creativo, ¿verdad? Pero de otro lado, ¿quién más podría ser otro genio? Ese papá o esa mamá espiritual, ¿verdad? Del cual, porque si bien al cabo, muchas veces en la vida nos sentimos que tocamos techo, ¿verdad? O sea, que ya siento que ya de aquí no puedo más, no puedo ver, estoy bloqueado, no puedo ver alguna capacidad. Entonces ahí es donde puedo tomar esa ayuda, ¿verdad? Y es que para contarles un poco alguna historia, Eh, bueno, yo viví en muchos países, bueno, varios países, y pues me tocó viajar y vivir y emprender desde cero sola, ¿verdad? En diferentes lugares. Y muchas veces uno no se da cuenta del gran sistema de apoyo que tiene cuando vive en un lugar por un tiempo, ¿verdad? Y cuando tiene su familia física y todo alrededor, ¿verdad? Pero cuando uno sale y empieza y tiene que empezar, ¿verdad? Desde otra perspectiva diferente, otra cultura, pues es un reto, ¿verdad? Y ahí es donde yo siento que yo aprendí tantísimo, ¿verdad? Y estoy segura que ustedes tienen experiencias similares porque definitivamente yo puedo reconocer ahora al verme atrás, especialmente en esos primeros viajes, cuando yo estaba en alguna situación desesperada, donde yo decía, ¿cómo hago? ¿Verdad? Y esa parte, llamémosle como, yo le voy a decir mendiga, ¿verdad? Pero podemos decirle víctima a veces también, ¿verdad? Emerge, de que, ay, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a salvar? ¿Quién, verdad? Está uno de verdad como, claro, está muy bien si alguien puede físicamente estar ahí para ayudarme para ciertas cosas, pero internamente estoy hablando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que yo puedo ver las cosas en esos momentos difíciles, ¿verdad? Donde yo me sienta, este, contra pared o bloqueada, etcétera. Y ahí es donde realmente, yo no podría haber pasado muchas de esas pruebas sin este ser que abrió mi perspectiva muchísimo de mí misma, ¿verdad? O del otro lado, la vida cuando trae muchas de esas experiencias te obliga un poquito forzado y ahí tienes que sufrir a veces, ¿verdad? A poder ver algo que no veías de ti mismo, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado a ustedes? En una ocasión, muchas ocasiones, seguro, ¿verdad? No sé si quieren contar alguna experiencia. No, muy valiosa tu compartir, porque es cierto, uno cuando escucha derechos inmediatamente se imagina ya como especie de, sí, como una demanda, ¿verdad? Como una cuestión un poco no tan amorosa, como decías, ¿verdad? Pero, y es muy cierto que uno definitivamente necesita amor propio para poder, reivindicar esos derechos. Pero tal vez de la forma en que lo estábamos hablando aquí se refiere también como a sentir que yo tengo ese lugar, como a reconocer que yo tengo ese lugar digno, ¿verdad? Para poder sentirme capaz, ¿verdad? No desde un lugar de, como decías, exactamente, ¿verdad? De exigencia, porque de eso tampoco se trata. Y me gusta mucho eso que dices de hacerlo con amor, ¿verdad? Eh, pero sí, de otro lado, otra cosa que veo yo es que, como muchas veces nos hemos aplastado tanto, ¿verdad? Como que uno requiere también mucha valentía para poder, y tal vez ese es no, bueno, no sé si el otro lado de la moneda, pero otra fase, ¿verdad? Para poder decir sí, sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo les comento que yo solía ser la persona más tímida del planeta. Y por ejemplo, yo imaginarme, dar una
clase, así yo, bueno, hace 20 años me hubiera tirado por un puente, ¿verdad? Y yo aquí en el Raya Yoga me tocó exponerme muchas veces desde chica, desde que empecé, desde los 18 años, ¿verdad? Y voy, sufrí tanto porque al principio pues no sabía cómo lidiar con todos mis sentimientos y todo esto, ¿verdad? Pero en mi proceso me di cuenta muchísimo que de verdad no sois la única, porque yo siento que el planeta todos tenemos un problema de autoestima, ¿verdad? Autoestima espiritual, empecemos por ahí, ¿verdad? Y precisamente lo que me ayudó a mí muchísimo para poder de ese problema de autoestima espiritual, ¿verdad? Fue definitivamente sentir esa valentía y como, eh, ¿estás ahí, Nela? ¿Está alguien llamando? Ah, o carro aterrizado. Sí, sí, puedes echar un ojito. Ujú. Sí, definitivamente uno requiere. ¿Estamos bien? ¿Todos con los carros? Sí. Ajá. Definitivamente poder tener esa valentía a meterse, es como de alguna forma tirarse a un abismo, ¿verdad? A cuando uno no se siente de alguna forma. Por ejemplo, yo no me sentía para hablar en público del todo, ¿verdad? Yo eso ahí sí que lo veía como negro. O sea, ¿cómo voy a yo a lograr eso? No sé, ¿verdad? En aquella época esa era la perspectiva. Pero, o sea, que la valentía es de verdad uno tirarse a algo que incluso, no voy a decir forzado, pero porque de nuevo suena un poco violento, pero saliendo de su, digámosle, su zona de confort. Y eso a veces se siente un poco forzado. Pero si no, no voy a llegar a conocer mi potencial, sabiendo también que dentro de mí hay los mejores deseos para yo avanzar, ¿verdad? Porque definitivamente vivimos como, por así decirlo, con puntos ciegos a veces, ¿verdad? En la vida. Y eso no nos permite poder ver tantas cualidades o tanto potencial positivo que hay, ¿verdad? Y la raíz aquí de lo que quiero llegar, que es lo más importante, es que uno no se da cuenta que depende de los demás hasta que de verdad tienes autorrealización de que uno puede proveer para sí mismo, estamos hablando de cualidades, ¿verdad? De proveer para sí mismo el amor, la paz, la felicidad, ¿verdad? O sea que si yo de verdad quiero obtener esas cosas, ya sin magia, sin el genio, tengo que de verdad entender que yo soy el único que me lo puedo dar, ¿verdad? No hay nada ni nadie más, ni aunque yo vaya al bosque, porque eso no va a quedar conmigo, ¿verdad? O sea, puedo tener experiencias que los demás me dan temporales, pero si yo de verdad quiero ser un generador de esas cualidades y poder generarlas en los momentos más duros de la vida, ¿verdad? Esa es la única forma que yo por lo menos hasta el momento he podido experimentar, ¿verdad? Y que realmente la maravilla es que cuando tú vas poniendo ese trabajo interno, ¿verdad? Vas sacando tiempo para ti con ese amor propio de ir queriendo ampliar tus horizontes, definitivamente lo que va pasando es que es como, lo que es como magia es que ya va soltando la gente, va soltando este cualquier otra cosa que te sientas dependiente a, ¿verdad? O sea, porque lamentablemente vemos las cosas al revés y creemos que tengo que zafarme a fulanito, tengo que zafarme a tal cosa, porque me siento apegado a estas personas o cosas o situaciones, ¿verdad? Y que en el momento en que me lo zafe, entonces ya ahí voy a sentir paz y amor y felicidad. Pero en realidad es al revés, ¿verdad? Que uno tiene que darse el chance de experimentar esas cosas dentro de uno para que de verdad entonces sea facilísimo soltarlo todo, ¿verdad? O sea que soltarlo quiero decir no que me voy a ir a vivir a una jungla o a la cueva, ¿verdad? Pero de que ya no me sienta que para estar bien necesito a tal grupo y a tal, ¿verdad? Y así. Entonces, regresando a mi experiencia, ¿verdad? Ahora he regresado a Costa Rica después de 23 años de vivir en el extranjero y casi que me siento
como empezando de cero desde un lado, ¿verdad? Eh, pero me siento tan cómoda y yo me quedo preguntando por qué, porque normalmente estoy acostumbrada a que la experiencia de cambio es un trabajo duro y es una cuestión de que hay que luchar, ¿verdad? Y tenemos este sentimiento de que tengo que, ¿cómo decimos? Contra los obstáculos, decimos sobrepasar los obstáculos, sí, pero sobrepasar digo yo porque suena como una cosa casi de pelea, ¿verdad? Y esa es la actitud con la... Está bien tener a veces actitud cuando uno necesita sacar el poder interno, ¿verdad? De una situación difícil. Pero definitivamente yo siento que esa comodidad va viniendo cada vez más, entre más de verdad yo estoy sacando tiempo para ese cuidado, ese amor propio que me va permitiendo ir sintiéndome cada vez más cómodo conmigo mismo, yo de alguna forma estoy fortaleciendo mi sistema de apoyo interno, de forma que el sistema de apoyo externo cada vez se van cogiendo. Pero ya no estoy tan agarrada a la orilla de la piscina porque siento que me voy a ahogar, el miedo, ¿verdad? Ante las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí eso ha sido como, ¿verdad? Aunque yo lo he escuchado aquí en esta escuela muchísimo, por décadas casi, esta idea de reclamar tus derechos y todo eso, cada vez me va cayendo un poquito más el 20 y hace poco me puse a dar cuenta que de verdad hay una gran diferencia en cómo me estoy sintiendo en estos momentos de mi vida y que realmente eso es lo que ha ido sucediendo poco a poco a través de verdad tomarme ese tiempo conmigo misma, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros a veces decimos aquí, pasar de ese estado de mendigo, donde no te sientes suficiente, donde sientes que tienes que estar pidiendo a cada rato, ¿verdad? Que no es que de nuevo esté malo pedirle a Dios o lo que sea, pero que entre más tú puedas sentir que es tu derecho, entonces te sientes cómodo para estar alrededor de ese sentimiento, de lo que sea que tú quieres, ¿verdad? Es como que nada más alcanzas para agarrarlo y no tienes que, ¿verdad? Que es una lucha así, ¿verdad? Difícil y complicada y un proceso porque usamos palabras a veces así, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, ¿verdad? La cuestión es cuando nos damos cuenta que estoy aquí parado y hay cosas que yo quiero que no sé cómo hacer las mías, ¿verdad? Digamos la paz o lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de tres pasos, que es como lo simplifiqué yo en mi cabeza, ¿verdad? Para poder ver cuál es hablo que habla de qué procesos no, pero voy a hablar de proceso ahora, ¿verdad? Eh, para poder de verdad sentirme cada vez más cómodo en ese estado. Aquí le decimos como un trono, ¿verdad? Uno está sentado en su cabeza, digámosle así. Uno está sentado en su cabeza tratando de correr hacia los demás, ¿verdad? O uno está sentado en su cabeza como un trono bien real, real que de realeza, así como el cual yo siento que estoy en ese autorrespeto, digamos, ¿verdad? Entonces, primer paso, vamos a decir, es darnos cuenta, ¿verdad? En otras palabras, si yo quiero darme cuenta de qué es lo que todavía no he hecho mío, pues fíjate que estás dependiente todavía, ¿verdad? Entonces, darme cuenta que estoy siendo dependiente en mi vida ahorita, que hay cosas que tal vez esté muy cómoda siendo dependiente a esas o a personas, pero tal vez otras no. Empecemos por las que no, por lo menos, ¿verdad? A personas o cosas o situaciones. ¿Qué es lo que yo quiero ir soltando, verdad? Y entonces de ahí paso a darme cuenta qué es lo que siento que reclamar, qué es lo que quiero sentir que es mío, que me pertenece, para que entonces ya no sienta que tengo que estar tomando de una fuente externa, digamos, ¿verdad? ¿Me explico? Con ese primer paso. Porque el segundo paso entonces sería tomar responsabilidad. Y esa es la cosa más difícil. Bueno, no, tal vez la más difícil primero es darse cuenta, porque muchas veces uno no se da cuenta que está
dependiente. Hay unas cosas que sí son obvias, pero hay unas muy sutiles que uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero después de eso, tengo que tomar responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso, verdad? Responsabilidad de mi estado interno, ¿verdad? De que si yo ahorita me siento que débil en ciertas áreas, ¿cómo quiero sentirme? Por eso hablábamos o hicimos ese ejercicio del inicio. ¿Cómo quiero eventualmente, que quiero que yo sienta que es mi derecho, ¿verdad? O sea, que ese es mi estado natural o mi estado interno. Verán, en otras palabras, lo que estamos diciendo es ya dejar de ser víctima, porque eso se volvió un hábito gigante. El ser víctima, demos algunos ejemplos. Por ejemplo, eso es buenísimo, ¿verdad? De que hasta que no arreglen las cosas, yo no voy a estar bien, ¿verdad? O sea, está bien que arreglen las cosas, ¿verdad? Y a veces hay que hacer cosas para que se arreglen las cosas, pero lo que digo yo es en términos de echarle culpa a los demás sobre la actitud, ¿verdad? ¿Qué más? Y también la felicidad. A veces tal vez uno dice, bueno, Hasta que tal cosa pase, voy a ser feliz, exacto, muy bien. Ujú. Sí, sí, definitivamente hay muchas cosas. Y con respecto a los seres queridos, ¿verdad? Tenemos expectativas gigantescas a veces para ellos, ¿verdad? Y si no las cumplen, ¿de quién es la culpa, verdad? Entonces, hay muchas formas de estar sintiéndonos víctimas o mendigos, ¿verdad? Es una actitud hacia la vida, podríamos decir, y es peligrosísima, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nos quita el poder. Entonces, entre más yo me vaya dando cuenta, inmediatamente es donde puedo empezar a tomar responsabilidad, ver qué es lo que yo necesito empezar a trabajar dentro de mí, ¿verdad? Y del otro lado, cuando yo me encuentre contra pared durante esos momentos que yo sienta que es difícil, ¿verdad? Y que no sé qué hacer, ahí es donde está. Y por ejemplo, en los Alcohólicos Anónimos hablan de los 12 pasos. Uno de esos pasos es, este, ¿cuál es? ¿Cómo es que dice? Algo así como que creer en algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Eso es una forma muy amplia de hablarlo para cualquier diferente forma de vista, lo cual está excelente, ¿verdad? Aquí en el Rayo Yoga nosotros hablamos entonces de esa alma suprema o de ese ser supremo, del cual podemos aprender a tomar de él. Pero hasta eso, si yo todavía estoy en una actitud de mendigo contra él y digo yo, no, es que está demasiado, es demasiado perfecto y véame a mí, yo soy, ¿verdad? Esa hormiguilla, burro. Entonces no puedo tampoco tomar de ese ser, ¿verdad? Entonces, para poder acercar ese ser a mí, tengo que subir, tengo que sentarme en el trono, decimos aquí, ¿verdad? Si me bajo del trono, ya está, va a estar difícil que yo pueda de alguna forma experimentar esa, llamémosle, ese sentimiento de familiaridad. Porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, ¿verdad? Sentirnos familia con nuestros seres queridos. Y en el caso de este señor sería pues maravilloso, ¿verdad? Porque ¿qué se dice él? Que es la fuente del amor, de la paz, de todo. Entonces, ¿qué tal si yo nomás le digo, tata, ven, dame, ¿verdad? Ya. En lugar de me tirarme al piso y, ¿verdad? O sea, puede ser una actitud bastante diferente que podríamos intentar. Es lo que estamos sugiriendo aquí el día de hoy, ¿verdad? Y después de ese empoderamiento, ¿verdad? Bueno, y iba a decir es un poco tonto, pero eh, siempre doy este ejemplo cuando doy el curso de Rayo Yoga, por ejemplo, sobre esta cuestión. ¿Qué tal si yo fuera de verdad que si de repente me enterara de que yo en realidad no soy hijo de mi papá, pero soy hijo de el millonario, qué sé yo, Jeff, ¿cómo se llama ese? El de Amazon, Jeff. Sí, ¿verdad? Y no hablemos de la parte externa fea, lo que sea, pero digamos de que lo tiene todo, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría? La parte material, exactamente. Ya no me hace falta nada, no tengo por qué preocuparme de tal y tal y tal situación, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, es inmediato, ¿verdad? Si de verdad fuera eso una realidad, no tengo yo, es como automático ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es así con el alma suprema o con este ser más grande que nosotros, pero que es familia al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, es algo de seguir trabajando. Por ejemplo, la meditación puede ser una herramienta poderosísima para eso, ¿verdad? Y finalmente, el último paso que iba a compartir con ustedes es una vez que uno de verdad ya tiene esa, ¿verdad? La meditación lo que puede proveer es no solamente que una forma, una cosa haberlo entendido intelectualmente, pero otra cosa es haberlo experimentado en mi vida, de que la paz de mi papá es mía, la paz de esa madre eterna es mía y está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo de verdad tengo esa experiencia, aunque sea un ratitico, ¿verdad? Eso puede cambiar mi vida. Y eso eventualmente lo que va a hacer es que dentro de mí va a haber ya ese, digámosle, esa, ¿cómo le decimos? Esa referencia, ese punto de referencia. Y el tercer paso que les iba a decir es que una vez que uno tiene un punto de referencia, sí, lo que tiene que hacer es cuidarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo es uno el centinela de esa paz? Pues definitivamente tiene que observarse constantemente, ¿verdad? La autoobservación es demasiado importante, porque si yo me dejo como perrito faldero correr por la vida, ¿verdad? Eventualmente voy a meter las patas. La observación no es algo que sea tenso, que sea controlador, que sea con sentimiento de culpa, lo que sea, ¿verdad? O de miedo de que vaya a meter la pata, pero es una observación que tiene que venir desde el amor propio, con toda la mejor intención de que yo quiero lo mejor para mí, ¿verdad? Y y con ese sentimiento de merecer o de derecho, ¿verdad? Y también la capacidad de ver lo opuesto, reconocer las formas en que yo me estoy irrespetando a mí misma cuando lo hago, porque en ese momento ya no tengo que sacar el látigo, ya no más, nada más con el amor propio. Me recuerdo por ahí, ya fuimos y no nos gustó, vamos ahora por acá, ¿verdad? Lo cual, por ejemplo, en mi caso tomó también práctica, porque a veces ese autocastigo, todo ese sentimiento de vergüenza o lo que sea que uno tal vez creció en la cultura, a veces es hasta subconsciente, ¿verdad? No soy capaz de verlo con claridad, pero está en la cultura, aunque yo no haya sido criado de tal forma, está en la cultura, ¿verdad? Entonces hay que siempre ser como tener esa sutileza a la hora de observarse, ¿verdad? Eso es lo que hacemos aquí en esta escuela constantemente. Eh, eh, y precisamente también quería compartirles una frase que antes de hacer el ejercicio para cerrar, o si ustedes tenían algún comentario también, una frase, bueno, de hecho hay un par. Eh, esta la vi en una película, pero la apunté porque me gustó tantísimo. Dice, somos prisioneros de las restricciones de nuestra mente. Somos inconscientes de la realidad completa, solo vemos lo que queremos ver y todo lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva para ver el alcance completo de todo, ¿verdad? Y es que, por eso les decía, reclamar derecho es cuando no lo reclamo, es que no lo puedo ver, no estoy viendo que eso es, no lo reconozco. Entonces es triste, ¿verdad? Pero igualmente, si yo estoy ya con estas ideas en mi cabeza, voy a ir reconociendo cada vez más, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y nos pasa seguro a ustedes también. Cada vez estoy reconociendo de que por aquí esto no ha estado funcionando, por aquí sí quiero ir, ¿verdad? O sea, conciencia es poder tener la capacidad de elegir entre varias cosas, ¿verdad? Y luego, hay otra frase que ya ven, Mandela, este hombre tenía como, debe seguro haber un libro entero de frases buenísimas, ¿verdad?
Bueno, ya conocen la historia de él, no tengo que contárselas, pero él decía, mientras salía por la puerta que me conduciría a mi libertad, seguro ya la han escuchado esta, supe que si no dejaba atrás mi amargura y odio, todavía estaría en prisión, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Él fue un defensor de los derechos humanos también, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, la raíz, podríamos decir, de todo su trabajo externo, político, etcétera, vino desde adentro, ¿verdad? De poder tener esa autorrealización, que es derecho de él y que es aquello que lo estaba haciendo dependiente, ¿verdad? Que es lo que lo estaba haciendo infeliz de alguna forma, ¿verdad? O sea, que darse cuenta que era su decisión y solo de él en ese momento de su vida, durante décadas en la cárcel, cómo quería sentirse, ¿verdad? Y qué quería hacer de su vida al respecto, ¿verdad? Y qué maravilla de vida fue la de ese señor, ¿verdad? Entonces no sé si querían compartir algo antes de que hiciéramos el último ejercicio, antes de cerrar, o si tenían alguna pregunta. ¿Es algo que han pensado alguna vez? Hay algunos que han tomado el curso de meditación, tal vez han escuchado un poquito más estas ideas. Eh, y es que a veces uno podría incluso verse hacia adentro y decir, ay, pero Pablo ya quién sabe cuántos años ha trabajado y vea qué bien y está tan bueno, ¿verdad? Vea todo lo que dice, ¿verdad? O sea, empieza uno ya a compararse y empieza a disminuirse y va para abajo, ¿verdad? Y decir, yo no he logrado tanto como Pablo, yo no me he sentido así, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, tal vez si aunque yo tenga la capacidad de solamente valorar esa pizca de lo que sea que veo de mí que tiene algún valor, por lo menos hacerla gigante, esa pizca, ¿verdad? Como decía, sentirse pleno, aunque sea, ¿verdad? Como uno ve hasta niños en la India, yo he visto cuántos niños que no tienen nada y están felices en la calle, todos sucios jugando, felices, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacer de lo que sea que ya he encontrado en mí y encontrar plenitud en eso, ahí cada vez es como que voy a ir creando un almacén, que de ahí va a empezar y más lo voy a agrandar si estoy con esa actitud que estamos mencionando, ¿verdad? Que es de plenitud, pero que viene con esa idea de que son mis derechos, de que nadie tiene que hacer nada por mí, soy yo, ¿verdad? Porque esa actitud de la víctima, del mendigo, es tan profunda, ¿verdad? Yo lo veo conmigo, yo cada día encuentro una actitud de víctima diferente. Así, pero es bueno, eso es muy bueno, porque de ahí así va saliendo, solo así vamos saliendo de ahí, ¿verdad? Así que cada vez que se reconozcan como víctimas o mendigos, dense una palmadita, digan, excelente, ya voy a salir de esa, ¿verdad? Antes no lo veía, ¿verdad? En lugar de sentirse uno mal de que, ay, qué feo, ¿verdad? No, no estoy ahí todavía, no, no. Ese es el paso para llegar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego esa relación con el Ser Supremo, que anteriormente podría haber venido mucho de culpa, en algunos casos de nosotros, ¿verdad? Pero en realidad, desde ese océano de amor, Él te da paciencia contigo mismo porque Él ya te ve como solo un papá ve a sus hijos, con tanto amor, ¿verdad? Él no ve la oscuridad y las manchas y las espinillas, Él ve solamente luz, ¿verdad? Entonces, yo siento que también es otra forma de uno tener paciencia para uno mismo. Si Él no ha perdido esperanza en mí, o digo Él, pero ella, o lo que sea, ¿verdad? Igualmente, ¿por qué lo voy yo a perder? ¿Verdad? Es otra forma de ver, ¿no? Bueno, realmente ese es el que cambia, desde mi experiencia también, el que cambia esos bloqueos que a veces uno, que en realidad es el ego, ¿verdad? El ego es el que a veces nos bloquea y decimos, no, no puedo, ¿verdad? O es imposible. Y así lo veo y no veo nada más, ¿verdad? Entonces, aquel que sí ve que es posible va a ir cambiando la forma en que nosotros, o sea, nos va a ir mostrando partes de nosotros mismos que no somos a veces capaces de ver, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por sus compartires, que fueron muy bonitos también.
y hagamos una experiencia, si quieren. Podemos ponerme sin musiquita otra vez. Y antes de empezar, dice, ¿es usted Rosa? Ah, no, es que está teniendo una conversación de otra cosa. Ok, entonces vamos a respirar. Respirar con alivio. El alivio que viene de la autorrealización, de darnos cuenta o de recordar algo que ya sabíamos, que se siente bien, que calza como una pieza de rompecabezas. Voy a considerarme a mí mismo como mi propio genio, el único que tiene la llave mágica para abrir todos los tesoros internos. Y es que todos buscamos pertenecer. Al fin y al cabo, todo se trata de eso. Y al sentir que tengo todos los derechos espirituales, porque pertenezco a la fuente de todos los tesoros, es que puedo de verdad ser libre. Se ha dicho de Dios que es el rey de los reyes. Entonces yo soy un príncipe, una princesa en los ojos de este ser. Y si ahorita no me veo a mí misma así, voy a robar los ojos del alma suprema e imaginar cómo me ve, libre de toda dependencia, ni siquiera a este cuerpo, con tal capacidad, tal poder, que si estoy consciente de ese poder, no hay nada que pueda pararse en mi camino. Tengo el ADN de Dios en mi corazón, en mi mente. Pertenezco al océano de la bondad misma. Suelto toda resistencia y respiro en esa libertad, la libertad de poder imaginarme ser como quiero ser, para volar alto, más allá de todos los imposibles.
Om Shanti.